quiero llevarlos una vez más a simplemente hacer un repaso de los días que transcurrieron desde el lunes, martes y miércoles. Fueron 3 días en los cuales hablamos acerca de los encuentros con Cristo. Y estos encuentros con Cristo tienen que ver con, obviamente, la persona de Jesús, con gente, pero específicamente quiero que nos concentremos en la vida de sus discípulos, aquellos de los cuales caminaron con Él, vivieron con Él, estuvieron en un periodo de 3 años y medio escuchando sus enseñanzas, viendo sus milagros. Obviamente, eventualmente el contexto es llegar a ese punto en el cual conocen y entregan su vida a ese Jesús. Por lo tanto, esta mañana quiero que vean conmigo allá arriba que el primer día vieron el encuentro en agua. Estoy hablando de los niños, es lo que ellos vieron. En el segundo día vieron el encuentro en la tumba, que viene siendo el martes, ese encuentro con Jesús. Y el tercero de los días tuvo que ver con el encuentro en el camino. Estamos hablando del camino a Emaús. Y esa experiencia de encontrarse con Jesús transformó el curso de la historia. En su gran mayoría los encuentros, una vez más, son encuentros que suceden con Jesús después de su resurrección. Que eso es trascendental, porque Cristo es el tipo de persona que no solamente va a conquistar la muerte, pero va a dejar lo que viene siendo un estilo, un propósito de la vida. Entonces, esta mañana quiero que pensemos en esa experiencia mutua de estas dos cosas, porque yo creo que una de las razones por qué suceden estos encuentros o tienen sentido los encuentros, ustedes lo ven en la pantalla, es porque Cristo, al encontrarse con ellos, les da la habilidad de crear el futuro. Si se ponen a pensar, una vez más, es el grupo de hombres y mujeres que se van a encontrar con Él después de su resurrección y les concede el privilegio de formar la iglesia. Yo siempre he creído que la formación de la iglesia sucede en el aposento alto, que es la noche que Jesús fue traicionado, que eventualmente va a ser crucificado. Están celebrando la Pascua, están celebrando esa experiencia de salir de Egipto hacia la tierra prometida, una práctica de muchas generaciones. Y en esa experiencia, por primera vez, Jesús les dice: este es mi cuerpo, haciendo la referencia del pan, que por vosotros es inmolado, es dado, y esta es mi sangre que va a ser derramada. Entonces, por primera vez hay un giro en la experiencia de celebrar la Pascua. Es la experiencia en la cual ellos tienen que darse cuenta que es ahí donde la iglesia, yo creo, en ese aposento alto nace. Es en esa experiencia donde Cristo hace ese nuevo pacto con sus discípulos. En fin, eso para mí, yo lo ilustro en mi mente. Yo pienso en la experiencia de lo que vendría siendo un parabrisas. ¿Saben lo que es un parabrisas en un carro? Windshield. Cuando ustedes suben a un carro, ustedes ven, no sé si lo pueden ver ahí, pero ahí está. Entonces, crear el futuro es, si piensan en su familia, en sus finanzas, en la iglesia, en Estados Unidos como nación, es el que tenemos el privilegio de movernos hacia un destino o una dirección. Es obvio para nosotros, hablando de los encuentros, es de que la persona que se ha encontrado con Cristo, el destino, el proceso, el camino, es una persona. No es simplemente un lugar. Por lo tanto, creemos en vida después de la vida, creemos en la eternidad, creemos en el cielo, pero el cielo no es simplemente la ausencia del infierno. El cielo no es simplemente el lugar donde no habrá más llanto, no habrá más lloro, no habrá más luto. El cielo, aunque es un lugar específico que no sabemos dónde está, pero el cielo es una persona. Entonces, los encuentros con Cristo nos da la habilidad de crear el futuro. En esos encuentros con Cristo, también lo que hace es que nos da la habilidad no solamente de crear ese futuro, pero también, déjenme ver si puedo mover esto. Ok, pero es también de poder abrazar o poder retomar o de poder conectar, no necesariamente el pasado, pero todo lo que Cristo dijo y todo lo que Cristo hizo. Entonces, los encuentros con Cristo nos da la habilidad de entender que el futuro es una persona. Por lo tanto, nosotros le llamamos a eso similitud a Cristo. De aquí en adelante, cuando yo me encuentro con Cristo, yo empiezo a tomar decisiones, yo empiezo a pensar, yo empiezo a sentir, yo empiezo a hablar, yo empiezo a expresar emociones que se alinean con la persona de Cristo. Si no se alinean con la persona de Cristo, tenemos que arrepentirnos. La otra experiencia es que tiene que ver ahora con la cuestión de lo que yo le llamaría el espejo retrovisor. Ese espejo retrovisor es lo que Cristo dijo, que son los evangelios, y es lo que Cristo hizo, que en este caso es, en inglés se usa la palabra world view. Esa combinación de ambas, de una vez más, de pensar en un parabrisas, en un windshield,
y pensar en un espejo retrovisor como analogía, futuro y lo que sucedió por 33 años, que es la vida de Cristo, es lo que yo considero que es la razón por qué tenemos encuentros con Cristo. Y menciono todo esto porque en mi mente yo regreso a la experiencia de estas últimas horas o días que me imagino, no sé cuántos de ustedes hubieran venido a la iglesia si hubiéramos tenido aquí en el sur de Texas los terremotos que hubo en California estos últimos días. Pero han visto los videos, ¿verdad? Han visto las noticias. O sea, son terremotos serios, son cosas que atentan con la seguridad de la persona. Y menciono esto porque en febrero tuve la oportunidad de estar en Chile, en Sudamérica, y Chile es uno de los países que ha sido devastado por terremotos anteriormente. Es una zona propensa a los terremotos masivos, terremotos bastante fuertes. Y recuerdo que cuando estuve ahí y hice algunas visitas a algunos lugares dentro del centro y en algunas otras áreas de la ciudad de Santiago, me explicaban los hermanos misioneros acerca de cómo los edificios están estructurados por la cuestión de los sismos o de los terremotos. Entonces, pónganse a empezar en esto, porque otra vez, encuentro con Cristo, espejo retrovisor y en este caso parabrisas. En esa experiencia muchas veces cometemos el error de pensar que si nos encontramos, buscamos, experimentamos a Cristo es para evitar sismos emocionales, familiares, donde nuestros hijos no van a experimentar y alguien les mueve el tapete, como decimos, donde hay un cierto tipo de seguridad. Eso no es el evangelio. Inclusive, si ustedes observan, no es más, el contexto de los días que vieron los niños a través de la semana, el encuentro en la tumba, el encuentro en el camino de Emaús, todo eso, todos los encuentros de Cristo con sus discípulos es en un contexto donde ya estaba movida la tierra para ellos. Estaba movida porque acuérdense, aposento alto, la noche que él celebra la Santa Cena o celebra esta cuestión de la Pascua y pone su cuerpo a través del pan representado, la copa como la ilustración de su sangre. En cuestión de horas la ilustración o los símbolos se hacen tangibles, ¿no es cierto? Y en cuestión de horas, cuando está en el huerto Getsemaní, eventualmente aparece Judas con los soldados romanos, lo toman preso, se lo llevan, lo van a enjuiciar ilegalmente a través de la noche, lo van a golpear, lo van a torturar, lo van a poner en un madero y eventualmente Jesús dice, dentro de sus palabras que menciona, consumado es, que es el punto de que si tú eres un seguidor de Jesús, y en este caso tenemos personas como María, que es su misma madre, tenemos personas como Juan, el discípulo amado que se cree que es pariente de Jesús, si tú estás viendo a una persona que es familiar tuyo o un amigo cercano y ves todo el bullying o el abuso que hay sobre ellos, es obvio que te van a mover tu tapete, ¿no es cierto? Es obvio que vas a empezar a cuestionar y a procesar estas tragedias de tal manera que nos damos cuenta que los encuentros con Cristo son presentados en un contexto de sismos emocionales, teológicos, relacionales, tal vez económicos y en otras áreas. Todo esto lo menciono porque al final de la historia, si la meta no es el evitar sismos en la vida, si la meta no es que simplemente haya un sentido de seguridad, de que nada me va a pasar, de que nada va a suceder, entonces, ¿cuál es el punto de ello? Bueno, quiero llevarlos a este contexto esta mañana. Si tienen una Biblia, quiero que la abran, porque hay una oración que se le llama sacerdotal o una oración de intercesión de Jesús precisamente en el aposento alto, en esa intimidad, que es Juan capítulo 14, Juan es el cuarto evangelio, Juan capítulo 14, Juan capítulo 15, Juan capítulo 16 y Juan capítulo 17. Son 4 capítulos que no los voy a predicar todos, solamente voy a predicar o vamos a ver un solo versículo, y es en el contexto de esta oración, es en el contexto de esta conversación de intimidad que está próximo el terremoto, está próxima la tragedia, está próximo la situación donde van a perder ellos toda esperanza. Es ahí donde Jesús en el versículo 20 les dice ciertamente, ¿qué cosa? En otras palabras, ciertamente estamos unas cuantas horas a que venga lo opuesto a algo seguro. ¿Qué es lo opuesto a lo seguro? Lo inseguro. ¿Qué es lo opuesto a algo inmovible? Sería lo movible. ¿Qué es lo opuesto a algo confiable? Es lo no confiable. ¿Qué es lo opuesto a algo que está bien cimentado? Es algo que no tiene cimientos o que en un momento dado, regresando a los terremotos de California, ustedes ven los videos, todo se está moviendo. Entonces, Cristo les ha estado diciendo por un buen tiempo, yo tengo que morir, yo tengo que morir, yo tengo que morir, pero la clásica frase de Cristo, no teman. No teman. Y es el momento en el cual aquí estamos ya
en un momento en el cual el sismo ya está viéndose, están recibiendo las noticias y están viendo el pronóstico de que viene ese sismo en la vida de ellos, y como siempre incrédulos estos judíos, incrédula la generación, y es por eso que él viene y dice: yo les quiero asegurar. Entonces, encontrarse con Cristo, véame tantito, encontrarse con Cristo no es que yo me siento seguro de las cosas. Encontrarse con Cristo es que Cristo está seguro. Y menciono esto porque, una vez más, aposento alto, es donde esta conversación se lleva a cabo, pasa todas las tragedias que es la muerte de Cristo. Ese domingo en la mañana no hay uno solo de ellos que escuchó estas palabras y que estaban en la tumba esperando la resurrección de Jesús, que es el punto de que ninguno de ellos se sentía seguro por lo que habían visto. Para ellos todo fue trágico, el sismo ya pasó, la situación es caótica, Cristo ha sido crucificado. Entendemos por el Antiguo Testamento que si alguien es puesto en un madero es maldito. Entonces él dijo que era Dios. Es imposible que Dios sea maldito. ¿Me explico? Es imposible que el Dios de la Biblia, si Él es el Dios, si Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es imposible que, entonces ellos, todo lo que tienen es inseguridad. Entonces yo quiero simplemente decirles esta mañana que una característica del cristianismo no es que estamos o nos sentimos seguros, es que Él es seguro. ¿Por qué? Porque aquí está el punto, de que el punto aquí es de que la confiabilidad, el cristianismo es simplemente reafirmar, retomar, reconsiderar, volver a regresar a ese mismo punto de que aunque tú y yo no somos confiables, aunque tú y yo batallamos, tenemos crisis de fe, a veces nos rendimos, a veces fracasamos, a veces defraudamos, y nos defraudamos unos a otros, nos defraudamos a uno mismo, ¿sí? Independientemente, Él es, ¿quién es Él? Él es confiable, Él es inmutable, Él es inmovible. Y a raíz de ello, observen esto, entre más descubrimos la confiabilidad de Dios, entre más aprendemos a depender en Él, nos damos cuenta que tú y yo, ¿quiénes somos? Tú y yo simplemente, eso es lo que somos. Simplemente somos hombres y mujeres que nuestra característica es violar o romper o corromper, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Menciono todo esto porque trágicamente lo que típicamente hacemos o creemos o hemos sido enseñados es que venir a Cristo es que yo creo, yo crezco o yo aumento mi conocimiento, mi fe, mis habilidades, yo me convierto en una mejor persona, y todo eso es importante y ojalá suceda. Pero venir a Cristo y caminar con Cristo es reconocer que yo simplemente soy un mendigo. El evangelio es cuando un mendigo le dice a otro mendigo: ¿dónde está, qué cosa? El pan. ¿Dónde está la seguridad? En otras palabras, tengamos cuidado de que no vivamos, prediquemos o nos relacionemos pensando que yo soy confiable y tú no eres confiable. Yo soy la persona que creo en Dios, pero tú no crees en Dios. ¿Sí me explico? Entonces, en este caso, estos hombres, estas mujeres, específicamente los discípulos, tienen que aprender que el punto aquí no es el incremento de su fe, es el incremento del objeto de la fe. ¿Qué significa ello? Eso significa que es ahí donde Cristo abiertamente les dice: porque yo soy el seguro, no ustedes, yo soy la seguridad, yo soy el movible. Es que ustedes entonces, ¿qué van a experimentar? Llanto. Van a experimentar el llanto que produce, y esta palabra dolor en inglés es la palabra grief. Es la palabra de un llanto en el cual es luto. Y ustedes y yo sabemos que luto, por experiencia propia, sabemos que luto implica que alguien falleció. Y cuando alguien fallece, la muerte es irreversible. ¿Qué es el punto? De que ese es un llanto inconsolable. Es un llanto en el cual ninguna explicación teológica, física, relacional, es el tipo de llanto que deja un vacío que nadie pueda llenar. Inclusive, esto no lo he dicho anteriormente, pero lo voy a decir ahorita, y quiero que escuchen esto claramente. Lo interesante del evangelio es que cuando suceden estas cosas, y suceden cosas irreversibles, la traición, suceden cosas en las cuales la muerte se hace presente, una pérdida irreversible, lo que la Biblia enseña es que muchas de las veces la vida nunca vuelve a ser la misma. Simplemente aprendemos a movernos con ese dolor en nosotros. El reto no es que tengamos el dolor, el reto es si vamos a tener la capacidad de ver a Dios o a Cristo como alguien confiable en medio del dolor. Porque mi temor es que muchos estamos dispuestos a ver la confiabilidad de Dios, la confiabilidad de Cristo, siempre y cuando Él quite el dolor.
Y una vez más, Él no es ningún, en inglés decimos cosmic butler. Él no es un sirviente cósmico. Porque si somos honestos, mucho del llanto y del dolor, del luto, del sufrimiento, del pesar, de todo lo que estamos hablando, en su gran mayoría, lo sabemos por experiencia, nos lo causamos a nosotros mismos. ¿Sí? O sea, yo sé que Satanás, Pedro dice que anda como león rugiente, tratando de ¿qué? De devorar. O sea, no minimizo el poder del enemigo, no minimizo la influencia del mal, pero seamos honestos, especialmente como cristianos, porque ¿a quién le está hablando en el capítulo 16? Está hablando a los discípulos que ahí en el aposento alto, en esa intimidad, nuevo pacto, aquí está mi cuerpo, aquí está mi sangre derramada. Lo que va a pasar en las próximas horas va a ser exactamente lo opuesto, que ellos van a empezar a llorar y a causarse dolor a sí mismo, porque Judas lo va a traicionar, Tomás lo va a dudar, Pedro ¿cuántas veces lo va a negar? No una, no dos, pero ¿qué es el punto? De que el dolor que se causaron los discípulos ¿fue qué? Fue a sí mismo. Entonces, nuestra tendencia típicamente es que en este concepto de dolor, en este concepto de llanto, es que tenemos que entender, esto es lo que hace el poder del evangelio, es que nos ayuda a entender que el sufrimiento del cristiano, porque no estamos inmunes de ello, es aquel que me ayuda a recordar que yo fui apartado para Dios. Yo soy apartado para Él. Eso implica que si yo soy apartado para Él es porque antes yo estaba apartado de Él. ¿Qué es el punto? Escuchen esto. Es el punto aquí de que esta gente, inclusive si ustedes leen un poquito más adelante en la historia, ya cuando Cristo resucita y va al cielo y asciende, encontramos pleito entre los apóstoles y la iglesia. Algunas cosas nunca cambian, sigue habiendo pleito en la iglesia. Y el pleito entre ellos, entre Pablo y Pedro, es por la dieta de las prácticas judías, ¿recuerdan? Pablo no tenía problemas con comer machacado con huevo. Y Pedro dice, no podemos comer carne que no sea consagrada a Dios. Entonces, Pedro sigue con sus dietas judías cuando Pablo está diciendo, o el Señor está diciendo a través de Pablo, no llames inmune a lo que yo he consagrado. ¿Qué es el punto? El punto aquí es de que lo que hace el evangelio no nos lleva de la versión 2.5 a 3.7 a 4.8. El evangelio lo que hace cuando entendemos que es para ser consagrado o apartado para Él, es que nos ayuda a entender que todos sin excepción iniciamos como enemigos de Dios. Nadie inicia como un amigo o un familiar lejano. Tienen esos parientes que nada más los ven a través de Facebook, pero que realmente no tienen una relación con Él. Si muchos pensamos que esa es nuestra relación con Dios, que todos somos hijos de Dios, que no somos nadie para juzgarnos unos a otros, que nada más lo que necesitamos es orar unos por otros, ayudarnos, incluirnos, no hay que ofender a nadie. Sí, ese no es el evangelio. El evangelio dice, porque cuando todos hemos pecado, ¿estamos qué? Estamos apartados ¿de quién? No solamente de unos de otros. No solamente las diferencias que tenemos entre esposos, entre hijos, entre yernos, entre nueras. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? El problema de separación es literalmente que hemos cometido lo que se le llama traición cósmica. De que hemos traicionado, hemos creado un distanciamiento que se llama pecado entre Dios y nosotros. Por lo tanto, cuando hablamos cuando la Biblia habla acerca de que ustedes van a llorar, es el entender que como cristianos, aparentemente el llanto es inevitable, el sufrimiento es inevitable. Es simplemente que hoy en día, como hijos de Dios, hemos entendido que a través del sufrimiento de Cristo, aposento alto, mi cuerpo mutilado, mi sangre derramada, es que ahora el sufrimiento en nosotros, siempre y cuando glorifique a Dios, es el sufrimiento que nos moldea a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque una vez más, porque si Cristo pasa 33 años sobre la faz de la tierra y eventualmente experimenta su pasión de sufrimiento y eventualmente Cristo es resucitado entre los muertos, esta mañana tendremos personas que irán a través de la pila bautismal experimentando algo nuevo en sus vidas. Pero es obvio que no hay manera de salir de la tumba a menos que seamos primeramente ¿qué cosa? Sepultados. Entonces tenemos que unirnos a Cristo en padecimiento para eventualmente unirnos a Cristo ¿en qué? En la resurrección. Entonces, muchas de las veces lo que hemos predicado, creído o las corrientes que hay hoy en día es que muchas de las veces, como nadie cree que está apartado de Dios, todo lo que necesito es una mejor versión, así como cuando el teléfono te dice que hay que un upgrade, que hay una versión nueva en el teléfono y le aplanas y se apaga el teléfono y empieza la línea a llenarse porque están todos los sistemas que están haciendo.
Están mejorando y eventualmente el teléfono se ve un poquito diferente y tiene nuevas cosas que se le añadieron. A veces así pensamos que ese es el evangelio. Ese no es el evangelio. El evangelio es que nos unimos a Cristo en su padecimiento. Por lo tanto, ahora el sufrimiento en nosotros, el padecimiento, simplemente es algo que sirve para crecer en similitud a Cristo. Esto es lo que implica esto aquí, porque dice él, van a llorar de dolor, mientras que el mundo, ¿qué es lo que hace el mundo mientras ustedes lloran? El mundo está alegre. En otras palabras, estamos en un contexto en el cual el sufrimiento es para los hijos de Dios y el sufrimiento lo experimentan los que no son hijos de Dios. La diferencia es esta, es de que ustedes se van a poner, ¿qué cosa? Tristes. Entonces, como Cristo sabe hacia dónde va la historia, hacia dónde va la película, hacia dónde va su vida, capítulo 16 de Juan, largo el asunto, para final del 7, él termina su sermón del monte diciendo lo siguiente. Él dice, había dos hombres, uno era sabio, otro era necio. Y el hombre sabio construyó su casa sobre la roca. El hombre necio la construyó sobre la arena. Entonces, el sabio sobre la roca, el necio sobre la arena. ¿Qué es el punto? Lean el pasaje. Estoy hablando de los últimos versículos del capítulo 7 de Mateo. La Biblia dice que el sabio construye sobre la roca y viene la lluvia y la casa se mantiene firme. El necio construye sobre la arena, vienen las lluvias y la casa, ¿qué le pasa a la casa? Se derrumba. ¿Qué es el punto? El punto es este. El punto no es en qué la construyó, el punto no es quién la construyó, el punto simplemente es que independientemente si eres sabio y construyes en la roca o si eres necio y construyes en la arena, ambos van a ser golpeados por la tormenta. Y trágicamente hemos caído en este error de pensar que si soy sabio y mi abuela fue a la iglesia, mis papás vinieron a la iglesia, yo voy a la iglesia, mis hijos están en la iglesia y tenemos este peregrinar de amar a Cristo, servir a Cristo, es obvio que no nos debe de pegar la tormenta. ¿Me explico? Porque hemos construido ¿en qué cosa? En la roca. Entonces usamos esa construcción de la roca y decir que es Cristo como algo en lo cual ponemos una presión en Dios de decir, si yo he diezmado, yo vengo, yo sirvo, por eso es que ahora hago todo esto, he dejado todo esto, no debo de ser golpeado por la tormenta. Leamos Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 simplemente me está diciendo que lo que cambia no es la vulnerabilidad de nosotros ante las situaciones de la vida. Lo que cambia es la perspectiva que tenemos cuando nuestra vida es vulnerable, cuando lo irreversible sucede, cuando lo nunca antes pensado se lleva a cabo. Entonces, lo que Cristo hace es que ahora, cuando Él dice que ustedes estarán tristes, es que, una vez más, el punto no es evitar tristeza. El punto no es evitar luto, el punto no es evitar llanto, el punto es que nuestro llanto, nuestra tristeza, nuestro luto se convierten, como todo lo demás, en instrumentos que Dios usa para desarrollar no nuestra fe. ¿Qué es lo que desarrolla Cristo? El objeto de nuestra fe. ¿Quién es el objeto? Es el carácter, es la esencia. Son las palabras, es el estilo de vida de Cristo sobre la faz de la tierra. Esta mañana simplemente quiero que concluyamos pensando o abrazando estas verdades de tal manera que al final del versículo, Él no solamente dice que ustedes se pondrán tristes, pero hay una promesa, si ustedes ven la palabra de Dios, dice que Él tiene la habilidad de tomar nuestra tristeza y convertirla ¿en qué cosa? En gozo. La tristeza la convierte en gozo. Esta es la mañana en la cual quiero llevarles a recordar de que esa alegría o ese gozo para nosotros no es la ausencia de problemas. En otras palabras, los discípulos constantemente oponían, constantemente rechazaban. Pedro inclusive, ustedes recuerdan cuando Jesús está caminando hacia Jerusalén para ser crucificado y Jesús hace la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y empiezan a responder, tú eres Juan el Bautista, tú eres Jeremías, tú eres Elías, uno de los profetas. Y luego Jesús dice, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? ¿Y qué dice Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo responde, dice Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre Celestial que está en los cielos. Es que en esa afirmación, ¿qué voy a hacer? Otra vez, piensen en términos del windshield, piensen en términos del parabrisas. Voy a edificar, ¿qué cosa? Lo que está ahorita presente, la iglesia. 2000 años después, aquí estamos, ¿no es cierto? Y en esa conversación, si ustedes leen capítulo 16 de Mateo, eventualmente llega el punto en el cual Cristo vuelve a afirmar su crucifixión y Pedro dice, eso nunca lo permitiré.
Nunca voy a permitir que te crucifiquen. ¿Y qué es lo que le dice Cristo al mismo Pedro que había puesto como uno de los pilares de la iglesia? Le dice, apártate de mí. ¿Cómo lo llama? Satanás. ¿Qué es el punto? El punto simplemente para nosotros es entender que lo que Cristo está prometiendo en nosotros es una perspectiva diferente que toma la disfuncionalidad, toma inclusive nuestro pasado, nuestros temores, nuestro pecado, pecados futuros de nuestros hijos, fracasos que pudieran tener en un momento dado, la situación que pasó antes que naciéramos, que hasta la fecha nos sigue influenciando, los eventos de nuestros padres, de nuestros hermanos anteriormente. Todo eso Cristo tiene la habilidad de tomarlo y tiene la capacidad de tomar nuestro lamento, nuestro llanto y convertirlo en alegría. Para nosotros la alegría o el gozo es obvio que es una persona, no es nada más la ausencia de cosas, de tal manera que en el mismo evangelio de Juan, que no tengo tiempo para darlo en detalle, pero simplemente piensen en esto: Cristo, la persona de Cristo hace promesas y dice nunca los dejaré. Él dice regresaré a vosotros. Cristo les dice mi paz os dejo, y eventualmente les dice que Él tiene que irse porque cuando Él se vaya, Él va a mandar ¿a quién? Al Consolador, al Espíritu de verdad. Todas esas palabras las dijo antes de que falleciera. Cuando Él fallece, cuando Él es crucificado, cuando Él es sepultado, esas palabras se hicieron nulas, porque por 3 años y medio habían creído en Cristo. El momento del terremoto, el momento en que se sacuden los fundamentos, los simientes de la vida, es cuando no es suficiente creer solamente en Cristo, tenemos que creerle a Cristo. Y es ahí donde yo quiero que esta mañana oremos, pensemos, meditemos y literalmente tomemos esta conversación donde las promesas que nos ha hecho son reales en medio de nosotros. Pónganse de pie, por favor, para orar.